otro tiempo para la conversación y vamos a centrarnos en el proceso de primarias que está teniendo lugar en Podemos en Canarias de cara a elegir a su secretario o secretaria general en un proceso que ha comenzado ya desde el punto de vista de las votaciones, pues ahora, ya en estos días. Nos vamos a hablar con uno de los candidatos al secretario general de Podemos Canarias, desde, digamos, la sección Podemos en plural. Es Juan Márquez, que ha estado aquí en Lanzarote, es parlamentario regional, es portavoz además del área de Sanidad, así que con él podemos hablar de un montón de cosas. Juan, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas y muy tardes. bienvenido. Gracias. Y además, en fin, digo también para el conocimiento popular, porque no suele ser demasiado habitual. En la política pues conocemos que si economistas, que si abogados, en el mejor de los casos, me refiero, que si, en fin, profesiones varias. Y Juan es músico profesional de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, ¿no? Sí, así es, correcto. Soy músico, de hecho sigo ejerciendo como músico paralelamente a mi actividad institucional. Bueno, sí, pues es una curiosidad que queremos compartir con todos ustedes. Bueno, Podemos en plural. Correcto. Esa es, digamos, sí. ¿Cómo le llaman exactamente ustedes a estas candidaturas? Candidaturas. Sí, son proyectos, ¿no?, que presentan documentos organizativos, documentos políticos, que se presentan a estas primarias con una candidatura a la Secretaría General, que es mi caso, y 34 personas al Consejo Ciudadano Autonómico. ¿Y qué diferencia o qué aporta o qué valores presenta Podemos en plural que bueno, pues, le puede hacer que la gente confíe en ustedes más que en otras candidaturas? Nosotros presentamos una alternativa a la dirección actual, a la dirección donde está Noemí Santana, Conchi Monzón, la ejecutiva de Meripita. Nosotros entendemos que si queremos aspirar a que Podemos sea un espacio mayoritario, es decir, que tenga posibilidades de ocupar las instituciones, tenemos que entender que ese espacio en la calle lo ocupan distintas sensibilidades, que es un espacio diverso y por tanto plural. Nosotros entendemos que de la pluralidad, de la diversidad, no debemos hacer un problema, no debemos coartarla, no debemos intentar tener una organización que piense y actúe como lo hace su secretaria general hasta ahora. Nosotros entendemos que si queremos aspirar a ocupar las instituciones, tenemos que ir con un proyecto de mayorías y eso implica un proyecto amplio. Y por tanto nuestra candidatura no solo refuerza eso como un valor, no como un problema, sino que además la propia candidatura establece una serie de propuestas organizativas que garantizan esa pluralidad y por otro lado la propia lista es representativa de lo que queremos, ¿no? Un Podemos preparado para estar en las instituciones, un Podemos preparado para dirigir la organización y al mismo tiempo un Podemos diverso, con distintas sensibilidades que nosotros entendemos que va a ser una de nuestras fuerzas en estas votaciones, en esta Asamblea Ciudadana del sábado. Y aunque, en fin, a lo mejor no es lo más importante, ¿no?, pero todavía seguimos pensando bastante en clave, ¿y cuántos hay de esta isla y cuántos hay de la otra isla y demás? No, me imagino que su candidatura pues tendrá una representación también de las 8 islas Canarias o de las 7. Hemos intentado primar los perfiles, ¿no?, por encima de la representatividad territorial. Nosotros tenemos entendemos Canarias como un archipiélago, como un todo, como una unidad territorial, pero hay 4 personas, por ejemplo, de Lanzarote, mientras que se encuentra Nona Pereira, experta en patrimonio, también porque entendemos que el patrimonio, la defensa del territorio, va a jugar un papel muy importante en las políticas que nosotros queremos llevar a cabo. Tenemos representatividad de personas que están en las confluencias, por ejemplo en Ganemos Lanzarote, como es el caso de Daniel Cabecera, porque entendemos también que tiene que haber esa experiencia, ¿no?, de trabajar en confluencias para llegar a las instituciones y es uno de nuestros ejes, ¿no?, en el programa, esas candidaturas de unidad popular. Y tenemos también, por ejemplo, a una persona como Moneiva Lemes, que es pintora aquí de Lanzarote también, porque la cultura va a formar parte también de uno de los ejes que queremos trabajar, la cultura como elemento de transformación social, ¿no?, importante. Bueno, de hecho, su candidatura destaco, al menos es lo que he leído yo, bastante por apostar bastante por el mundo de la cultura, por el mundo académico, ¿no?, por el mundo del pensamiento también. Claro, se compagina, ¿no? Hay gente que viene del mundo laboral, ¿no?, como es el secretario general de Comisiones Obreras en Gran Canaria, José Luis Prats, gente que viene de fundar Intersindical y el STEC, como Manolo Marrero, personas que vienen de trabajar en las bases, en los círculos, desde abajo, la gente que ha trabajado también en instituciones, en cabildos, y gente que viene también del sector cultural o de los movimientos sociales de la defensa de la sanidad pública.
también, ¿no? Y creemos que es una lista preparada, ¿no? También con conocimiento y que compagina distintos perfiles. También gente que se incorpora a Podemos también porque quiere sentirse útil en un espacio político que hasta ahora pues no se le ha abierto, ¿no? Y nosotros entendemos que Podemos tiene que abrirse. Tiene que abrirse y tiene que cambiar ese rumbo que ha tenido hasta ahora la dirección política, que parece que ha ido caminando en sentido contrario. Claro, porque hablaba que una de las personas que forma parte de su candidatura de Podemos en plural es Dani Cabecera, que aquí conocemos, en fin, muy bien, sí, porque es colaborador de esta casa, es concejal del Ayuntamiento de Arrecife por Ganemos, como ha citado, pero es que su organización los ha declarado divergentes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Les inhabilita para seguir formando parte de Podemos? ¿O cómo exactamente es eso? Nosotros hemos denunciado esta decisión que se toma además en medio del proceso de primaria. En Vista Alegre 2 se aprueba que son las comunidades autónomas, las organizaciones autonómicas, las que deben de situar cuáles son aquellas organizaciones con las que no podemos tener doble militancia. Nosotros decimos una cosa muy clara: la doble militancia no se debe permitir para los cargos orgánicos, punto. Pero hay una cosa muy clara: una cosa es doble militancia y otra cosa es pertenecer, por ejemplo, a una confluencia, como el Ganemos Lanzarote, que es un instrumento para generar esa unidad popular. Nosotros las fuerzas que se presentaron al municipio era porque no podían hacerlo con la marca Podemos. Exactamente, ¿no? Y además tenemos el caso de Las Palmas Puede, en Gran Canaria, donde estamos gobernando, y a Las Palmas Puede no se le considera divergente. Yo creo que fue una decisión tomada, y además lo he dicho públicamente, en clave electoralista de las propias primarias, porque cuando el Consejo Ciudadano Autonómico, además con personas como Noemí Santana y Conchi Monzón, que forman, no solo no pueden ser juez y parte, porque forman parte de estas primarias, toman esta decisión, lo hacen en un claro interés electoralista. No están pensando en el futuro político de Canarias, porque entonces deberían haber declarado divergente a Coalición Canaria, que sería lo lógico. Ellos sí que tienen objetivos políticos opuestos a los de Podemos, pero ni Si se puede, ni Ganemos Lanzarote, ni todas esas, no solo Si se puede, que es un partido, pero las confluencias, ¿no?, con las que trabajamos no tienen objetivos políticos contrarios a Podemos. Me gustaría que lo argumentaran políticamente y no lo hacen. Yo creo que el problema de la doble militancia debemos establecerlo con aquellas organizaciones que tienen dirección política y por tanto no puedes estar en dos direcciones políticas al mismo tiempo. Con regular eso hubiera sido suficiente, pero ya digo, creo que la decisión que se toma el Consejo Ciudadano además se hace sin el quórum suficiente. En cualquier caso tiene que ser ratificada por el Consejo Ciudadano Estatal y por tanto nosotros creemos que no es una decisión válida, no se toma con el tiempo suficiente además, porque tenía que haberse hecho con 2 meses de antelación a un proceso de primarias y se hace con menos de un mes. Por tanto, creo que es una decisión revocable y esperemos que si ganamos en estas primarias pues podamos aclarar ese asunto para que sumemos y no restemos. Yo creo que tenemos que sumar a toda esa gente que falta, a la que se nos ha ido también de las asambleas, porque estamos permanentemente en un discurso orgánico, en un discurso político, y mucha gente se acerca a las asambleas de Podemos esperando escuchar hablar de política y por tanto tenemos que sumar y no restar. Yo creo que es una decisión que va en contra de los objetivos que nos debemos marcar, que es un Podemos, ya digo, de mayoría. Bueno, ¿y cómo visualiza el organigrama orgánico de Podemos en Canarias? Porque ahora mismo, por ejemplo, se obvia el hecho insular, se pasa del autonómico al municipal, ¿no?, obviando un poquito la figura del insular. Yo no sé cuál es un poco la visión que tiene usted de eso. Nosotros decimos una cosa muy clara, ¿no?, y es que apostamos por un Podemos que sea coherente entre lo que quiere para las instituciones, lo que quiere en lo externo y en lo interno. Es decir, si nosotros, y nos vamos ahora al marco estatal, si nosotros estamos apostando por un modelo de Estado plurinacional, y además con la Secretaria de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial, que es la actual Secretaria General, Meripita, nosotros tenemos que ser coherentes en lo interno, es decir, queremos un Podemos Canarias con identidad propia, que tenga el mismo peso en la organización estatal que pueda tener Andalucía y que pueda tener Cataluña, País Vasco o Galicia y ahora Valencia, que recién elegido su secretario general también ha exigido esa misma consideración. Por tanto, un modelo más descentralizado. Lo mismo en Canarias. No significa apostar por los insularismos, pero nosotros en nuestra propuesta orgánica establecemos las mesas insulares. Y las mesas insulares son órganos mixtos de coordinación entre las distintas personas que están en las instituciones en la isla, entre los representantes de los círculos y de los consejos municipales y también personas elegidas directamente por sufragio en primaria. Y también los secretarios generales insulares, que nuestro proyecto no elimina y que además son miembros del Consejo Ciudadano Autonómico con voz y voto. Es decir, establecemos vasos comunicantes entre todos los distintos consejos, desde los círculos, consejos municipales, las mesas insulares y el Consejo Ciudadano Autonómico.
establecemos, digamos, coordinación entre todos esos consejos y no podemos obviar la realidad insular, que hay que dar respuestas a los problemas que tenemos en cada isla para que no pasen cosas como las que sucedieron, por ejemplo, con las declaraciones de Miripita sobre el puerto de Lanzarote, sobre la autoridad portuaria. Yo creo que ese tipo de cuestiones no tienen que tener cabida si existe una coordinación y una comunicación en la toma de decisiones políticas a todos los niveles y también, por supuesto, dando respuestas a las demandas y las realidades que tenemos en cada isla. Déjeme que, ya que lo ha citado, que aproveche para preguntarle si Juan Márquez es el próximo secretario general de Podemos en Canarias, va a respetar que Lanzarote quiera autonomía propia para el puerto de Arrecife. Ya digo, tenemos que ser coherentes. Si es una demanda social, además unánime, entre todas las fuerzas políticas de Lanzarote, lo hemos visto en el Cabildo, donde nosotros hemos tenido una posición clara a favor de esa autoridad portuaria, porque significa un impulso al desarrollo de la isla de Lanzarote, también a esa descentralización que tenemos que vivir en Canarias, ¿no? Evidentemente tenemos que apoyarlo. Creemos que es una demanda justa y, por tanto, no queda otra que sea la propia gente de Lanzarote la que decida y la que tome esa decisión. Y si así es, y como ha sucedido en este caso, como en el caso del puerto, desde la dirección, desde la Secretaría General, hay que apostar y hay que apoyar esa decisión. En todo caso, estamos hablando de un proceso que va a culminar en la creación del instrumento que tendrá que dirigir las políticas de Podemos en Canarias, y lo importante son precisamente las políticas que se van a hacer, ¿no? Usted es portavoz de Sanidad en el Parlamento de Canarias. Sí. ¿Es la sanidad uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en Canarias o claro, visualiza otros? Hay muchos problemas, ¿no? Y tenemos un déficit democrático importante en nuestras islas, tenemos un modelo capitalista neoliberal que ahora se centra en un ejemplo claro, que es la ley del suelo, ¿no? Un modelo desarrollista que significa una huida hacia adelante, hacia un modelo que no respeta la sostenibilidad, el desarrollo de una sociedad en base a la protección del medio ambiente, a nuestro paisaje, a una capacidad de carga que podemos tener en materia urbanística. Pero la sanidad, dentro de todos esos servicios que tenemos competencias en Canarias, como es la educación, la ordenación del territorio, la sanidad evidentemente ocupa un espacio muy importante y tenemos una sanidad que ha sido dañada, desmantelada, degradada a favor de las inversiones privadas, como ha sucedido con muchos de los servicios públicos. Y en la sanidad lo vemos claro porque es un servicio que usamos día a día, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Lanzarote, con el hospital insular, que no está siendo atendido, ¿no? Hace poco me reuní con la mesa insular de sanidad aquí en la isla y pude escuchar todas esas demandas que tenemos en materia de inversión, ¿no? Debemos ser coherentes, invirtamos lo mismo por media, por cápita, que se hace en otras islas. Una demanda justa y que debemos atender. Eso lo hemos llevado al Parlamento, creemos que en los últimos presupuestos, además de la comunidad autónoma, puse una enmienda para dotar de 5 millones de euros más en materia de personal a Lanzarote. Para poder tener nuestros servicios en marcha necesitamos una sanidad con suficientes recursos humanos y apostar también por la sanidad, por la atención primaria. En islas como las nuestras, donde hay ciertas distancias, donde no podemos llegar a todos lados y la gente tiene que tener un punto de atención continuada de calidad, ¿no? Para también descongestionar nuestras urgencias. Y es una de las demandas y una de las propuestas que estamos haciendo en el Parlamento de Canarias a través del plan de salud, a través del plan de urgencia y a través de la propia fiscalización que le hacemos al gobierno. Nosotros entendemos que apostar por la sanidad privada significa una sanidad cercana, de calidad y por tanto pública. Es muy importantísimo que apostemos por los servicios públicos. No estoy de acuerdo con esa afirmación que existe por parte del gobierno de Canarias que dice el paciente quiere que lo curen y le da igual dónde. Evidentemente, cuando uno está enfermo, está en una situación grave, necesitas que te cures y la mayor urgencia. Pero a la larga, nosotros debemos entender que el sistema tiene que ser sostenible. Y por tanto, tenemos que apostar por un sistema público, desde lo público. Y eso es lo que no se ha hecho en Canarias, ya digo, a favor de las privadas. Y no es casual que en Canarias sea una de las regiones del Estado donde mayor rentabilidad se obtiene a la hora de invertir en este tipo de empresas. Canarias tiene efectivamente muchos déficits, muchos problemas. Parece que el gobierno ha encontrado la panacea para la resolución de todos ellos, y es algo que usted ha citado, que es la ley del suelo. A través de la ley del suelo se van a crear miles de puestos de trabajo, se va a crear inversión, en fin, lo que el presidente Clavijo y su gabinete pues nos está contando, ¿no? ¿Usted es escéptico en torno a ello? Vamos, radicalmente en contra. Creo que es una vida hacia adelante, un modelo neoliberal, es el camino más fácil, es la especulación con el territorio, ¿no? A falta de propuestas, yo creo que inteligentes,
lo más fácil es seguir con un modelo que es pan para hoy y hambre para mañana, un modelo que genera además una precarización del trabajo y que además supone el concepto, y además lo pone en el artículo 2 de la propia ley de suelo, ¿no? Prácticamente considera el suelo como aquel espacio sensible de ser urbanizado. Acabo de venir de reunirme con la Fundación César Manrique, con las que queremos tener un trabajo continuado y permanente, ¿no? Para sumar fuerzas en torno a este modelo que se nos viene encima, donde además se van a adquirir una serie de derechos, ¿no? Que nos va a hipotecar el futuro. Incluso si en el año 2019 tenemos la posibilidad, y así creo que debemos hacer, ¿no? Que podemos trabajar en ese sentido, de que haya un gobierno del cambio a nivel autonómico, vamos a estar hipotecados por esos derechos adquiridos que van a tener algunos inversores a través de la ley de suelo y que vamos a tener que indemnizar con dinero público si queremos revocar esos procesos de destrucción de suelo. Es un problema ahora mismo clave, es la centralidad de esta legislatura, la ley del territorio, que ya digo, supone una hipoteca para el futuro y una destrucción de suelo importante, sobre todo en aquellas zonas sensibles donde tenemos que tener en cuenta, como decía antes, la capacidad de carga, cómo gestionamos, ¿no?, la conservación de nuestro territorio rústico, de nuestro territorio protegido, con un modelo de desarrollo sostenible que tenga en cuenta la vida humana, ¿no? Y parece ser que están más pendientes de la especulación que de la propia sostenibilidad. Ha dicho usted lo de pan para hoy, hambre para mañana. Estamos con las urgencias justamente porque hay hambre, entre comillas, y sin entre comillas en otros muchos lugares, precisamente porque nos comimos el pan en el pasado, el pan de los hoteles rápidos, de 27 Correcto. en Lanzarote y demás. O sea, es repetir a lo mejor lo de... Lo vimos con Aznar en el 90. año 97 con aquella ley, ¿no? Y eso supuso una burbuja inmobiliaria y supuso un crecimiento que después hemos pagado de manera pues bastante dramática. Yo creo que hay que aprender del pasado y hay que entender que ese modelo de consumo del territorio y de destrucción, y que aparentemente genera una bolsa de empleo, ya digo, precario, no es la solución para un territorio como el nuestro, donde tiene un paro estructural precisamente generado por ese propio modelo turístico. O sea, la solución al paro estructural, a la situación de desigualdad que ha generado un modelo determinado, no es la huida hacia adelante en ese mismo modelo, que significa el continuismo de las mismas políticas. Por eso se hace necesario la construcción desde las fuerzas de progreso, de las fuerzas de transformación, espacios de unidad, que dejemos de ver lo que nos separa, que generemos espacios de confluencia que nos permitan llegar fuertes a procesos electorales y donde la ciudadanía, donde aquellas personas, que es una mayoría social en Canarias, que queremos un cambio político, pues pueda ocupar las instituciones y pueda revertir las políticas de coalición canaria. Bueno, volvamos al proceso de primarias. Están ahora ya la línea vía internet abierta, ¿no?, para las votaciones, para la elección del secretario general y de los componentes del Consejo Autonómico, ¿no? Correcto, sí. Ahora hoy empiezan las votaciones, hasta el día 19 se puede votar en participa.podemos.info. Puedes votar la candidatura, los distintos documentos que van relacionados a la Secretaría General, documentos organizativos, documentos políticos, la candidatura, que son listas abiertas, pero bueno, nosotros presentamos una plancha entera al Consejo Ciudadano Autonómico y a la Comisión de Garantías Democráticas. Es un proceso que culmina el lunes las votaciones, pero el sábado tenemos la asamblea presencial, que será en todas las islas, conectadas vía informática. Tendremos aquí en Lanzarote, si no recuerdo mal, en el Centro Cívico de Altavista, por la mañana el sábado, la asamblea presencial, y podremos vernos y conectarnos entre todas las islas. Ajá. Y intercambiar opiniones. Claro, cada candidatura presentará su proyecto. Yo como candidato a la Secretaría General haré mi discurso también de candidatura y creo que va a ser un debate muy interesante donde escucharemos hablar de política, que siempre es un placer. Y una cosa que me imagino que la gente de Podemos y cercana a Podemos y las confluencias, etcétera, etcétera, pues estará bastante interesado en conocer. Y una vez que culmine todo esto, ¿saldrá de ahí un Podemos más fuerte o 4 Podemos distintos? No, de hecho, nuestra candidatura, nuestro documento, no solo es un discurso que decimos aquí, ¿no?, sino que lo garantiza en sus propios estatutos. Nosotros planteamos que si nosotros ganamos, por ejemplo, con el 50% de los votos, nuestra ejecutiva, que es el órgano de coordinación del Consejo Ciudadano Autonómico, va a estar compuesta por los porcentajes que obtenga cada candidatura en las primarias. Es decir, si uno tiene el 50, otro el 30, el 10 y el 10, pues ese será el reparto de los 12 miembros del Consejo de Coordinación. Porque entendemos que esa pluralidad tiene que ser
tiene que ser garantizada. Y además va a ser un Consejo Ciudadano, yo estoy seguro que saldrá un Consejo Ciudadano diverso entre todas las candidaturas, por tanto estaremos obligados a tendernos puentes, primero lo interno que nosotros estamos planteando, pero para ello se necesita capacidad de diálogo. Nosotros en estas primarias hemos intentado, por ejemplo, sumar y tender las manos, ¿no?, a otras candidaturas para intentar llegar a explorar puntos en común y quizás acuerdos, y no ha habido respuesta. En el caso, por ejemplo, de Noemí Santana, yo creo que se necesita una Secretaría General, un Consejo Ciudadano Autonómico capaz de dialogar, y si no somos capaces de dialogar en primaria, va a ser muy difícil hacerlo después. Y digo más, no solo hay que cohesionar nuestra organización, que estoy seguro que lo tendremos que hacer el día después de estas primarias, sino que intentar tender puentes con otras organizaciones con las que compartimos objetivos políticos y no declararlos divergentes. Y también tender puentes con otras organizaciones que después de los procesos electorales de 2019 tendremos que formar gobiernos, y para eso se necesita capacidad de diálogo. Es muy importante que Podemos sea un elemento cohesionador y generador de alternativas de gobierno y no todo lo contrario. Y ese es el Podemos que nosotros queremos para Canarias. Bueno, pues veremos a ver qué tal resulta finalmente todo este proceso. Juan, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Márquez, de Podemos en Plural. Y enseguida completamos la propuesta informativa de este día. Será, como cada jornada, en tiempo de tertulia. No se vayan.